Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio de Psicología, un espacio dedicado a tratar las terapias psicológicas en general. Consultorio de Psicología, aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos aquí con la licenciada Graciela Buhmann, psicóloga. El tema de hoy. Bueno, hoy voy a hablar de violencia de género. Es un tema muy candente, muy importante, que afecta a muchas personas. Y como muchas veces digo, en este tema quiero aclarar cada una de las palabras, de los conceptos a los cuales nos hacemos referencia y que no siempre todos los pensamos, los aprendimos de la misma manera. Bueno, la violencia de género es una violencia física o psicológica ejercida contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, por su condición de género. Aclaremos que violencia es todo daño físico o psicológico que se ejerce hacia una persona y en forma deliberada. Entonces, hablamos de género. ¿Qué género? Generalmente se lo suele confundir con sexo. Cuando hablamos de sexo, las diferencias sexuales entre el hombre y una mujer, nos referimos al aspecto biológico, orgánico, simplemente a la diferencia de los cuerpos. En cambio, cuando hablamos de género, nos referimos a algo totalmente diferente. Es la situación sociocultural del hombre y de la mujer. Y esto tiene historia. Desde los orígenes, la mujer estaba absolutamente sometida al hombre porque lo que imperaba era la familia patriarcal. El hombre era el patriarca, el dueño de los bienes y de las personas de su familia. Aunque hoy esto parezca absolutamente inusitado e inaceptable desde ya, la mujer y los hijos tenían el mismo estatus que los objetos. La mujer solo se dedicaba a la reproducción y a las tareas laborales y no tenía derechos sobre su propia persona. Tanto es así que el marido, si quería, podría hacerse cargo y terminar, hasta literalmente lo que voy a decir, con su vida. Recién en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, en la Revolución Industrial en Occidente, la mujer comienza a integrarse a lo social. Y recién, fíjense ustedes lo próximo que es esto, en la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado y en la época donde muchísimos de nosotros ya habíamos nacido, los movimientos feministas empiezan a luchar y a actuar para lograr esta emancipación de la mujer. Pero ¿emancipación en qué sentido? En que la mujer es un ser humano, no es un objeto, no es una cosa. Por lo tanto, lo que hoy quiero dejarles muy bien en claro, que lo que en otro momento era cultura, era historia aceptada por la humanidad, hoy es patología y es perversión. Esto se dio cuando estamos hablando de la familia patriarcal en todas las sociedades del mundo, en todas las clases sociales, razas, religión, en todo, y también en el ámbito familiar, laboral y lo más delicado en el ámbito de la pareja. En este sentido, ¿qué pasa con la violencia contra el hombre? ¿Es violencia de género? En lo que estamos hablando, la mayoría de las consideraciones dicen que no, porque desde el punto de vista del género, el hombre era el que dominaba y no la mujer. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es la violencia en este punto? Es un maltrato psicológico o acoso y que es un proceso de destrucción psicológica que se da en el tiempo, repetido en forma frecuente, a través de agresiones evidentes y, lo más importante, ocultas. El agresor perverso es una persona que tiene una fría racionalidad y considera al otro no como un ser humano, pero como un objeto, y además no toma en cuenta, no puede sentir el daño que se le está infligiendo. Entonces, ¿cómo se produce esto? El hombre tiene que dominar a la mujer, y ¿cómo lo logra? La tiene que quebrar. Tiene que quebrar todas sus sensaciones, sus pensamientos, su confianza en sí mismo, su autoestima. La tiene que paralizar, la anestesia, trata que dude de todo, de que no pueda pensar y que se someta. ¿Y cómo arranca? Con una seducción perversa. ¿Qué es esto? No es una seducción por amor o por deseo, es una seducción a través de una manipulación totalmente pensado, donde lo que tiene que lograr es que la mujer confíe totalmente en lo que él está diciendo y que así poco a poco se vaya quebrando y se someta. Ella literalmente queda enlazada en una telaraña. Entonces la mujer al comienzo va a coincidir con él,
Muchas personas allegadas, familias y amigos van a decir y van a pensar, o a veces parece la pareja perfecta porque coinciden en todo, pero esto es falso. Ella primero se somete, pero luego cuando reacciona por miedo se sigue sometiendo. Esto realmente es muy grave porque cuando ella puede darse cuenta de todo esto tiene una gran angustia porque no hay un otro con quien hablar y además mucha vergüenza por todas las situaciones que ha pasado. La comunicación perversa, y esto por favor hay que prestar atención para reconocerla, es una comunicación en la cual casi no hay palabras. Claro, con los objetos no se habla. Hay burla, sarcasmo, mentiras, desprecios, insinuación, respuestas realmente absolutamente contradictorias, no hay comunicación directa, todo es en forma lateral y así poco a poco la mujer, y esto es otra cosa muy importante, no es consciente de este proceso, es una víctima. Muchas consideraciones dicen que ella también lo instiga, que ella es parte, esto es muy relativo, ella es víctima. ¿Y por qué? ¿Por qué una mujer queda en esta situación y otras no? Porque seguramente algo de esto padeció en su niñez, viendo a sus padres que vivían una situación de esta manera, o muchas veces, y esto es más grave aún, cuando fue víctima de una perversión de alguno de los progenitores hacia ella. Entonces, tiene que romper la violencia explícita. ¿Y eso quedó guardado en el inconsciente? Absolutamente. Cuando un niño es testigo de este tipo de situación o víctima de uno de sus padres, prácticamente inhibe su propio desarrollo emocional porque no hay un otro, no hay una mamá, no hay un papá que lo ayude a crecer, pero todo eso queda en el psiquismo. Va a repetir lo mismo, también podemos decir que seguramente el hombre perverso lo vivió como hijo en la familia propia y muchas veces eso queda en la interioridad y luego se vuelve esa violencia contra la propia persona y como este es el esquema de vínculo que ha conocido, lo va a volver a repetir. Ahora, perdón, es decir, así es como actuaría un hombre perverso con respecto a la mujer y se daría en ambos casos. Claro, es algo importante lo que estás preguntando porque todos desde un primer comienzo, de una primera aproximación vamos a repetir el modelo vincular que hemos vivido en nuestra infancia. ¿Y por qué? Esto no es un cliché de los psicólogos, esto es una realidad. El hombre depende de la madre y de los padres durante muchos años para poder, digo el hombre en forma por supuesto genérica, el ser humano, el hombre y la mujer, para poder constituirse como persona. Entonces uno se va desarrollando en un ida y vuelta con lo que uno trae desde ya de nacimiento, pero también en esta interacción permanente donde a uno le van a permitir desarrollar lo que en potencia puede ir realizando, desarrollándose, pero también imitando lo que se llamamos la identificación. El ser humano imita, aprende de su entorno. Graciela, ¿qué pasa cuando hay hijos en esa pareja? Claro, cuando hay hijos, esto que decís también, hay que prestarle muchísima atención porque los niños están ahí, van a absorber todo esto. Por un lado, la violencia del padre, porque están ahí, pero también la violencia muchas veces de la madre, que ella no puede responder ante su pareja, eso está dentro de ella, la misma manera que estaban los niños, y va lamentablemente a canalizarla hacia los hijos. Algo muy importante y que quería ahora sí continuar comentándoles es que cuando irrumpe la violencia, muchos van a decir, ¿y por qué? Esto que acabo de describir se puede sostener meses o años, pero en un momento va a irrumpir la violencia explícita, los golpes, los gritos. ¿Y cuándo es esto? Cuando la mujer intenta resistir, intenta rebelarse, salir de esta situación. Claro, yo me pregunto cuáles son sus sentimientos, digamos, estarán reprimidos por un lado, pero a la vez termina siendo como algo patológico porque la mujer termina defendiendo a su pareja. Claro, la defiende porque ella no tiene conciencia de todo esto. Claro. Convengamos que es una mujer que es muy vulnerable, que ha sido muy debilitada en su propia historia personal y por lo tanto elige este tipo de situación y llega un momento que cuando reacciona ya está inmersa en todo esto. Seguro. Quiere reaccionar, quiere correrse, pero ¿qué pasa? Se transforma, vas a ser de un objeto útil para el hombre a un objeto peligroso porque se le escapa. El hombre perverso, desde ya necesita vivir en este tipo de situación. ¿Por qué? Por sus propios problemas. Son personas extremadamente débiles, son personas que no pueden en absoluto comunicarse con un otro, son personalidades de lo que llamamos narcisistas, son absolutamente ellos, lo que ellos dicen es la única palabra, no hay posibilidad de intercambio, no hay posibilidad de comunicación. Entonces cuando la mujer intenta correrse, aquí arranca la violencia y es una violencia ligada directamente para destruir. Esto es lo importante. Ahora,
¿qué debe hacer la mujer? Y creo que algo fundamental es poder dar una serie de sugerencias y consejos a ver cómo se puede salir de esta manera, de esta situación. En principio, como todos los problemas de la vida, identificarlos. Cuando una mujer siente que es culpable por todo y no sabe por qué, y se sigue siendo culpable y duda, y ella empieza a percibir algo de esto, es fundamental no justificar, no someterse, salir de la situación, actuar y pedir ayuda. Claro. Esto es fundamental para ella y para el entorno. Cuando algo de esto ven los familiares, los amigos, bueno, que traten de ayudar, que traten de hablar con ella y que pueda pedir ayuda a un profesional de la salud, obviamente, para poder hacer, en muchos casos, y ojalá que muchos pudieran acceder por la propia conciencia. Por suerte en nuestro país tenemos muchos centros de atención para hacer un tratamiento psicoterapéutico, y también a la justicia. Yo quería dar unos datos, ¿sí? A los cuales claro, puedan llamar y que me parece de suma importancia. En principio hay 2 números telefónicos que quiero transmitirles. ¿Cuáles son? Para Ciudad de Buenos Aires, el 137, que se atienden problemas de violencia familiar. Y esto es importantísimo, va a acudir al lugar una brigada móvil con 2 profesionales, un psicólogo, un trabajador social y 2 agentes de policía. Muy interesante. Es importantísimo con lo que contamos. Y hay otro número a nivel nacional en todo el país, en toda la Argentina, que es el 144, en el cual se reciben denuncias de violencia de género, se da información, asesoramiento para este tipo de problemas. ¿Lo podemos repetir, Graciela? ¿Cómo no? El 137 para Ciudad de Buenos Aires, en general para situaciones de violencia familiar, y el 144 para todo el país. Además, quería dar una dirección, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que está en la calle Lavalle 1250, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, y los teléfonos son 4370-4600, interno 4510 al 4514. Repito, teléfonos 4370-4600, interno 4510 al 4514. Bueno, quedó muy claro. ¿Y la gente que te quiere consultar como psicóloga, dónde lo puede hacer? ¿Cómo te puede contactar? Bueno, pueden llamar al 4803-4642. ¿Tenés una web? Sí, tengo una web, repito el número 4803-4642, y mi página web, que es www.gracielaguman.com.ar. Perdón, yo quería acotar algo, pensar que en estos casos esta persona, este hombre perverso, como bien lo has dicho, es sumamente débil, es decir, las personas que se manifiestan de esa manera, de manera violenta, son generalmente personas débiles. Son personas sumamente débiles, que uno podría graficarlos de alguna manera como una especie de títere, desvitalizados, y que necesita hacer vivir a la víctima lo que ellos no soportan vivir. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Graciela, alguna vez se ha dicho que las mujeres que son víctimas de estos abusos, cuando rompen la relación con estos hombres, al tiempo conocen a otra persona similar, como que buscan una persona así, de estas características. ¿Es cierto eso o no? Esto es cierto en muchos casos, y justamente porque nosotros aprendemos un tipo de vínculo a partir de nuestra historia infantil, repetimos el vínculo que han tenido nuestros padres y el vínculo que han tenido uno de nuestros padres o los dos hacia uno mismo. Si esta familia tuvo características perversas, esto está instalado, es el primer vínculo que uno tiene, es el modelo vincular que todos tenemos. Aprendemos a relacionarnos como nos han tratado. En este caso, sí es fundamental poder hacer un tratamiento psicoterapéutico para que la persona pueda primero sentir, observar y sentir qué es lo que le está pasando. Se va a angustiar mucho. Una cosa importante también que quería recalcarles, que en este tipo de situación a las mujeres les cuesta mucho por algo muy obvio, porque si toman conciencia de esto, se van a dar cuenta que nunca fueron amadas. Estos hombres no reaccionan con odio porque hubo amor, reaccionan con odio porque hubo envidia. Envidia hacia un objeto mujer para ellos, para sacarles de ella todo lo que ellos quieren sacar. Y muchas veces ellos se enfurecen porque no pueden sacar aún más de lo que quisieran o de lo que pudieran.
Por lo tanto, es importante que la mujer pueda darse cuenta de esto y siempre se está a tiempo, siempre se puede cambiar. En la medida que uno siente la propia persona, puede construir nuevas situaciones, nuevos vínculos. Somos personas de la vida, de la naturaleza y de instintos junto con la cultura, con lo cual en la interrelación de todo esto podemos transformar nuestra persona para vivir una buena vida y ser felices. Y somos todos iguales, ninguno es más que otro. En absoluto. Somos todos seres humanos y personas con derechos como seres humanos. Muy bien, quedó muy pero muy claro. La licenciada Graciela Guman, columnista del Mundo de la Salud.